Bueno, muy buenos días. A partir de este momento iniciamos entonces la defensa de tesis eh, del proyecto de graduación ya titulado Implementación de un modelo matemático de secado en post cosecha de cacao, de aroma cacao, acoplado a un sistema de aprendizaje automático que nos permita establecer una metodología para el secado aplicable en fincas de pequeña y mediana escala. Bueno, mi nombre es Germán Zárate Montero, soy ingeniero químico de profesión y eh, cursé en la séptima promoción de la maestría en agricultura ecológica. Bueno, vamos a iniciar, como ya sabemos, bueno, primero agradecer a todas las personas que están viendo. Eh, bueno, luego vamos a iniciar con la parte, primero, bueno, destacar la importancia del cacao como cultivo ancestral, como cultivo ahora en auge y, por supuesto, eh, bueno, en algún momento hasta se le considera una de las primeras monedas, ¿verdad? Ok, vamos a hablar primero, acá solo vamos a hablar de post cosecha. En este caso, en el caso de la post cosecha, vamos a establecer que es el momento en donde después de la cosecha, después de que los granos son, después de que las mazorcas son separadas de la mata, acondicionamos los granos, las semillas, de manera que vamos a obtener una calidad final y vamos a acondicionar realmente el cacao para poder almacenarlo. Básicamente, ese es uno de los primeros principios. Ok, nos compete un estudio, una población específica que en este caso este estudio está dirigido a pequeños y medianos productores, zonas alejadas especialmente, en donde vamos a tener, como en Upala y Talamanca, ¿verdad? Los cantones de Upala y Talamanca, el condicionante que en el momento que hacemos post cosecha, donde básicamente se trata de fermentar y luego secar, vamos a tener época lluviosa, lo cual nos va a dificultar que la calidad, que sea fácil estandarizar la calidad, nos va a dar dificultades para controlar la operación, nos va a dar dificultades para acceder a la tecnología. Y esto también nos va a acontecer que entonces estandarizar y acceder a certificaciones grupales o individuales se puede hacer difícil porque no tenemos un procedimiento, digamos, no tenemos estandarizados entre productores de una misma comunidad las mismas prácticas. Entonces, desde el punto de vista científico, otro lo que detectamos es que, digamos, no existen modelos predictivos para la realidad que se enfrentan estas personas en las fincas. Modelos predictivos nos estamos refiriendo a modelos matemáticos que describan propiamente la operación cuando la temperatura varía. Lo que realmente lo que física o termodinámicamente nos compete a la hora de realizar la post cosecha es básicamente la variación de temperatura. Esta variación de temperatura nos hace que el sistema comience a que se comporte de forma caótica, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta la problemática que tiene la gente en las comunidades, ¿verdad? Eh, decidimos hacer un árbol de causas en donde descubrimos 4 focos iniciales. Primero, la contaminación del producto, que son las técnicas deficientes que no nos permiten, que hacen que se nos forme moho en ciertas partes. Luego vamos a hablar de comercialización, ¿verdad? Que ahí vamos a tener diferentes dificultades para obtener precios diferenciados. Calidad estandarizada, ¿verdad? Que en este caso es una dificultad para obtener un volumen mínimo, porque la operación post cosecha, para poder fermentar, requiere de un volumen mínimo de acopio para que se realice de forma correcta y se pueda alcanzar los 50 grados que se quieren, grados Celsius, ¿verdad? Y en control de proceso, estamos hablando de que obviamente las características climáticas cambian de lugar a lugar y la humedad de un lugar a otro tiene diferentes efectos, ¿verdad? Entonces hablamos de control de proceso. Entonces,
¿cómo hacemos para solucionar ese problema si bueno, no tenemos acceso, sin lo que ahorita podemos aportar desde este lugar? Es tecnología. Y en este caso sería hablar de una herramienta de predicción, de un modelo o de un algoritmo que nos permita, básicamente cumplir con que nos permiten atacar estos problemas, ¿verdad? Entonces, la solución a esto, como decidimos enfrentarlo, es a través de determinar un modelo matemático descriptivo de la operación de secado en post cosecha, acoplado a un sistema de aprendizaje automático, alimentado por datos experimentales, y para poder desarrollar una metodología que permita considerar el efecto del cambio de temperatura a las fincas de pequeñas y mediana escala, ¿verdad? Productoras de cacao, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en nuestros estudios específicos vamos a proponer y simular un modelo matemático a partir de revisión bibliográfica. En él se parametriza el proceso de sacado durante todo el tratamiento post cosecha. En este caso, hay secado, hay pérdida de agua desde que iniciamos la fermentación, entonces vamos a verlo como un proceso continuo. Luego vamos a establecer una comparación entre el resultado experimental y el resultado programado en el motor de predicción. Y luego vamos a proponer una metodología para que los productores puedan utilizar la herramienta en cámara. ¿Ok? Bueno, debido a la extensión de este trabajo, y de alguna forma, digamos, de alguna manera, cierta complejidad en la parte de transmisión matemática, digamos, del motor de predicción, he decidido básicamente empezar desde la metodología. Entonces, establecí un procedimiento metodológico en donde básicamente yo, para poder determinar la construcción del predictor, voy primero a determinar la parte bibliográfica de ese motor. Entonces, básicamente realizamos una serie de investigaciones durante varios años, incluso antes de que fuera aceptada, y con eso aprendimos un poco a programar. Entonces, luego de que determinamos el algoritmo y lo que vamos a usar para predecir, vamos a determinar nuestras variables de entrenamiento. Luego vamos a mostrar cómo fue que preparamos las muestras. Luego vamos a describir los análisis, en la fecha de recolección de muestras, por supuesto, cómo procesamos los datos y qué instrumentos usamos. Y al final, la determinación de la configuración de la interfaz y cómo es que se ve. Ok. El primer modelo, el modelo descriptivo de la operación, se llama modelo de deshidratación isotérmica, propuesto por Alessandra Dornover en 2020 en Brasil. Básicamente, esto es un modelo que se utiliza para cuando la temperatura es constante. Sin embargo, nos es muy útil la notación que utiliza Drover porque nos permite utilizar el mismo lenguaje y, como ya lo veremos después, este modelo me va a servir como acelerador de convergencia. Yo tengo realmente pocos datos en mi matriz. Entonces, una manera de poder llegar más rápido a una respuesta predictiva es utilizar un modelo que me dé una respuesta que esté cercana a la respuesta correcta, aunque no sea la correcta, de manera que el software pueda iterar no tenga que hacer tantas iteraciones. Por eso le llamamos un acelerador. Ok, lo importante de esta ecuación es básicamente que x entre x0 me va a representar el cociente entre humedad en cualquier instante, entre la humedad cero, que sería la humedad inicial. Entonces, todo esto se va a relacionar con con un componente del factor de contracción, que es el lambda que vemos por ahí. Luego, las longitudes equivalentes, los radios equivalentes. Básicamente, el modelo supone que todas las piezas tienen formas esféricas. Como dije, no es un modelo predictivo para nosotros
es completamente exacto. Lo que necesitamos es que nos ayude como acelerador, y lo cual lo hace muy bien. Ok. Luego, modelo de Bruselator. El segundo modelo que vamos a utilizar, el segundo modelo que vamos a utilizar para que utilizamos en esta investigación, es el modelo Bruselator. El modelo de Bruselator es un modelo cinético clásico en este caso, de datos en el caos. Él nos va a dar un comportamiento caótico. Lo necesitamos porque su comportamiento se asemeja un poquito a el comportamiento del clima, de cómo podemos ver un diagrama de precipitaciones o de temperatura. Entonces, la forma que tiene nos es particularmente útil. ¿Ok? Luego, vamos a hablar de redes neuronales. En este caso, utilizamos estas dos ecuaciones y lo que hacemos es acoplar lo que llamamos una red neuronal. Una red neuronal es un tipo de machine learning, una máquina de aprendizaje que lo que va a hacer es tomar una serie de datos, aprender sobre esos datos y dar una recomendación y dar algo, en este caso le llamamos pesos, que me permita modificar la siguiente respuesta. Y a eso le llamamos backpropagation. Entonces, este algoritmo está programado adentro de la librería con la que se implementó el software. Tenemos también lo que llamamos descenso estocástico de gradiente, que eso es básicamente la descripción fenomenológica de cómo el agua va saliendo del grano. El agua no sale de forma lineal, sale de forma de gradiente. Es por eso es que es muy útil. Y Adam lo que hace es que es un algoritmo que va a optimizar a los dos algoritmos anteriores. ¿Okay? Eso es lo que hay adentro. La librería es scikit, que de Python 1.41. Es una librería que permite programar el motor de aprendizaje. Este motor va a tener varios componentes. Primero, el multilayer perceptron, que luego vamos a ver el ejemplo ya con el ejemplo de este caso, que básicamente es la disposición de la red, del tipo de red. Luego, MLP classifier. Classifier es un componente también de la librería que nos va a permitir agarrar toda la información y clasificarla, de forma que yo pueda visualizar el intervalo inferior y el intervalo superior de los datos. Luego existe Regressor, que Regressor lo que nos va a hacer va a ser la integración de los datos, va a dar la predicción a través de una regresión y nos va a dar dos indicadores de que se está haciendo, dos métricas que serían el coeficiente de terminación y el cuadrado SM. Entonces, después de que ya hicimos nuestra investigación sobre las herramientas tecnológicas, ya aprendimos a programar prácticamente, en este caso, ¿verdad? Lo que nos compete. Ahora decidimos con nuestras variables de entrenamiento. En el caso de las variables de entrenamiento, vamos a hablar de humedad interna. Vamos a hablar, en este caso es la principal, porque la operación por desecado se va a detener cuando yo llegue a 6, entre 6 y 7% de humedad. Entonces, es un indicador de que se tiene que detener la operación. En el caso del pH, tiene una forma particular que yo necesito entender, porque si se sale de ese rango, puede ser que haya algo que no esté bien. La temperatura en la pulpa y la cáscara nos va a hablar de las condiciones de cómo afecta el ambiente a el grano, a la parte límite, ¿verdad? En el caso de la cáscara o la pulpa. En el caso de la masa,
lo utilizamos porque es con eso que medimos humedad interna. Luego las dimensiones están relacionadas con la pérdida de volumen y la humedad externa está relacionada también con las condiciones externas, con las condiciones externas, ¿verdad? Del entorno, ¿ok? ¿Cómo preparamos las muestras? Bueno, las muestras fueron preparadas, realmente acá no tenemos como una preparación donde todo se hace, donde se trata de replicar todos los pasos de un ensayo a otro. En este caso, más bien, tenemos una variabilidad muy grande. Y en esa variabilidad, básicamente, en esa variabilidad vamos a estar hablando que en algún momento utilizamos hojas de plátano, en otros momentos se les agregó nutrientes, algunos ensayos, con la idea de tener una distribución de posibilidades que nos permitiera una convergencia en algún momento, porque podría pasar que ni siquiera convergiera, ¿verdad? Entonces, este es el data logger con el que tomamos la humedad externa. Ok. Luego que tenemos preparadas las muestras, vamos al laboratorio y en este caso vamos a calcular la relación de la humedad relativa. En realidad obtenemos absoluta desde el experimento, pero yo la pasé a relativa y contra el tiempo. Entonces, de esta curva de calibración vamos a obtener los parámetros que nos permiten resolver la ecuación de Altrover, pero también vamos a obtener información valiosa. Es esta forma la que nosotros llamamos isoterma, ¿verdad? Y obviamente no se ve completamente bonita, ¿verdad, lineal? Porque aquí hay influencia de los cambios de temperatura y además de haberle agregado nutrientes, ¿o no? ¿Verdad? No es el objetivo probar la influencia de los nutrientes, entonces eso queda eso me parece que incluso es otra tesis. ¿Ok? Bueno, ¿cómo medimos esto? Básicamente llevamos las muestras al laboratorio por 116 horas a 130 grados Celsius. Vamos a procesar las muestras. Entonces medimos al inicio, luego después de que pasan las 16 horas, volvemos a medir y ahora vamos a tener la diferencia, el agua que se desplazó. Entonces el agua que se desplazó entre la masa seca nos va a dar la humedad absoluta. Con la humedad absoluta tenemos la humedad relativa y ya podemos crear esta gráfica. ¿Ok? Para las dimensiones vamos a tomar un vernier y vamos a medir primero el lado axial más largo al que le vamos a llamar A, al que está inmediatamente al lado le vamos a llamar B y si ponemos a la semilla de canto, el lado que falta le vamos a llamar C. Medimos 15 veces por muestra y bueno, y procesamos, ¿verdad? Para el pH, en el caso del pH vamos a ver, utilizamos un pHímetro Janeway. Aquí hay algo muy importante, que es que la matriz cacao cuando en la parte de fermentación es un poco viscosa, entonces cuesta un poco trabajarla. Se recomienda limpiar el electrodo siempre con etanol, que es básicamente una recomendación que terminó siendo muy útil. Luego, aquí básicamente lo importante es llevar 25 gramos de cacao, disolverlos en 25 a 50 gramos de agua, apenas se pueda disolver, y luego colocar el electrodo y tomar las mediciones de pH. Esto nos va a dar estas curvas que pueden ver acá. Sí, ¿verdad? Perdón, alguien tiene los micrófonos abiertos. ¿Puedo seguir? Ok. Disculpe. No hay ningún problema. Ok. Entonces, bueno, vamos a tener, ok, ahora sí. Bueno, entonces, en el caso de la determinación de humedad interna, que sería el siguiente parámetro, en este caso es del ensayo número 5, el que se realizó del 02 al 20 de noviembre. Y en este caso lo que tenemos es que vemos las curvas que se ven en naranja y morado y rojo, y estas curvas se refieren a humedad. Las curvas
en amarillo, rojo y verde se refieren en este caso, a temperatura. Entonces, aquí hay que notar algo muy importante, que cuando la temperatura en secado comienza a subir, hay una tendencia de la humedad a bajar. Entonces, nos dimos cuenta que en el momento de empaque, que este gráfico nos permite decidir sobre el momento de empaque. Más o menos es ahora la que la humedad en el día es menor y la temperatura es mayor. Aquí pudimos establecer lo que era que sucede como entre las 11 y 12 del día. Bueno, esa en este caso, de manera por observación, nos dimos cuenta que es un buen momento para empacar. Bueno, recolección de datos. Bueno, ¿cuándo fue que recolectamos los datos? En este caso, los recolectamos del 26 de junio fue la primera corrida. Ahí solo hicimos humedad interna porque estábamos probando. Incluso el pH-metro no nos funcionó. Entonces tuvimos, bueno, que acondicionar para que ya la segunda corrida pudiéramos tomar todos los datos. En esa no hubo ningún problema. En el ensayo interno, perdón, luego la del 4 y la del 5, aquí realizamos con 3 fermentaciones simultáneas y la del 20 fueron 2 fermentaciones simultáneas. Ok. Bueno, como pueden ver, los análisis realizados corresponden, por supuesto, con las variables de entrenamiento, ¿verdad? Ok, yo les hablé del perceptrón multicapa. Bueno, así se ve en su forma más esquemática y en dos dimensiones. En este caso, humedad interna final va a ser la capa de salida de nuestro resultado. La capa de entrada va a ser las cosas que ingresamos al software, que le llamamos humedad ambiente inicial, temperatura ambiente, tiempo, dimensiones iniciales y humedad interna. Luego vamos a tener la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. En la capa oculta van a suceder todos los algoritmos que van a modificar, digamos, el resultado esperado con una serie de resultados anteriores para que en la siguiente iteración yo tenga un nuevo resultado, o sea, aprendizaje. La neurona completa va a tener más otros componentes de salida, como el volumen o el pH, pero tiene un pequeño detalle. Yo, para poder representarlo, tendría que utilizar las dimensiones tendría que utilizar las 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, por eso solo quise representar lo más básico. Ok, en cuanto al procesamiento de datos, como ya les decía, esta función conocida como classifier, lo que va a tomar es todos los datos de temperatura que tuvo, todos los datos de pH, todos los datos de los ejes de las semillas, de las dimensiones, volumen, humedad interna, humedad inicial de la semilla, y me va a decir en qué intervalo se encontró durante el experimento. Lo que se salga de ese intervalo, él no lo va a reconocer por el momento, ¿verdad? Porque en este momento no lo ha aprendido. Entonces, esto es su base de donde aprende. Ahora, esta base de datos es comparada, el 70% de esta base de datos es comparada con el 30% de la base de datos. Esa comparación es lo que llamamos la validación. Esa validación, básicamente, lo que nos va a hacer es que si ven, yo acá tengo mayor distorsión. Acá en este otro gráfico ya tengo los límites claros de dónde a dónde voy a esperar que estén mis datos. Por ejemplo, yo sé que la mayoría de humedad inicial interna de la semilla va a dar entre 62.5 y entre 57.5, más o menos 5, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar un punto, me va a dar lo que nosotros llamamos la convergencia, el intervalo de convergencia. Ok, entonces, de esos 70% de datos experimentales que yo utilizo para hacer el motor, agarro los otros 30 y los comparo. Y bueno, eso lo hace automáticamente Regressor. Cuando Regressor me va a dar 2 métricas. Una que se llama error cuadrado medio, que en nuestro caso nos dio 153 y lo ideal es 0. Sin embargo, para la cantidad, digamos, de datos que tenemos, que realmente es poca, digamos, experimentalmente,
el haber dado un dato, el haber dado convergencia, ya es considerado positivo, más bien muy positivo. Cuando vemos el otro estadístico, coeficiente de determinación, es un R cuadrado, no es igual al clásico, es un R cuadrado que incluso podría ser negativo y representa algo, pero en este caso lo que nos está diciendo es que hay un nivel de precisión bastante alto para hacer tan pocos datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera los aceleradores de convergencia funcionaron. ¿Por qué? Porque nos están dando un error cuadrado medio, una exactitud que, si bien no es tan baja, pero tampoco es tan alta. O sea, podríamos tener errores cuadrados medios de 1000, de 2000, ¿verdad? Y tenemos un coeficiente de correlación que más bien que nos está diciendo o sea, que sí hay una tendencia en los datos que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Bueno, luego que ya tenemos luego que ya pudimos, bueno, ya terminamos nuestro modelo, ¿verdad? Ya hicimos el predictor. Ahora toca la parte de transferencia tecnológica, que en este caso es dejar las especificaciones para que en algún momento alguien en campo pueda seguir con este trabajo y pueda utilizar el predictor. En este caso, lo primero que hay que hacer y que entender es que la herramienta necesita entrenar. Lo primero es entrenamiento para la herramienta. En este momento la herramienta solo tiene datos de la finca Santa Lucía. Entonces, si alguien quiere usarla en el campo, ya sea en Talamanca, en Upal, en cualquier lugar de Costa Rica, ¿verdad? La idea sería, bueno, primero conseguir los siguientes instrumentos. Un vernier, que es para medir dimensiones, un termómetro, un datalogger o una termocupla, que es para medir temperatura, luego una estufa y un horno, que es para las mediciones de masa y de humedad interna, luego un pHímetro, que es para pH, y luego una balanza granataria. No recomiendo una analítica porque digamos, es muy complicado utilizar en el campo. Requiere demasiado mantenimiento y demasiados cuidados. ¿Ok? Entonces, después de que la persona ya lo entrenó, ¿verdad? Ya consiguió todas sus herramientas, entonces tiene que venir acá al software y va a ingresar en esta pantalla, va a ingresar el tiempo al que quiere predecir. Puede predecir de 0 a 43, o sea, puede predecir para las 24, 48, 72, 360 horas a la hora que necesite. Luego, va a ingresar los datos de las dimensiones del grano, la temperatura ambiente, la humedad ambiente, la humedad del grano inicial y la temperatura promedio de la zona geográfica. Esto es un indicador, ese es el indicador, digamos, de geografía, ¿verdad? Ok, la persona ingresa todos los datos y le damos predecir y esto nos va a dar un resultado. Como pueden observar, para el tiempo de 24 horas, voy a tener una humedad relativa interna de 59, lo cual es esperable, un pH de 4.32, esperable también, y un volumen de 821 milímetros cúbicos, lo cual también es esperable. Ahora, sí es importante aclarar que este es el resultado que se obtiene bajo un esquema de convergencia que es el de 0,82 y 153 en MSD, el que ya acabo de explicar. Ok, resulta ahora que la persona no está de acuerdo con esos datos y quiere cambiarlos. Resulta que los midió y resulta que no está bien. Entonces, esta persona lo que hace es que los puede retroalimentar, cambia los datos y ahora el software aprende que los datos anteriores estaban mal, que la persona midió y el nuevo ajuste y ya ahora y ahora el sistema se va a adecuar a los nuevos datos. ¿Ok? Entonces, básicamente, como pueden ver, ya hay un aprendizaje procesado con éxito, ¿verdad? Ok. Puntos críticos detectados de la misma operación. Ok. Básicamente, esta misma operación, lo primero es que el exiliado que se forma en el momento de trasladar ok, estamos en la finca, ¿verdad? Cosechamos, quebramos, ¿verdad? Las mazorcas y las echamos en un recipiente para luego trasladarlas
qué sé yo, 5 horas a otro lugar donde se va a fermentar. Bueno, ahí se va a generar un lixiviado. Es importante que ese lixiviado tenga donde drenar antes de echarlo al cajón, porque puede acelerar el proceso. Y no queremos, podría acelerar reacciones que no queremos que sucedan en ese momento. Luego, para el momento en que vayamos a inocular con hojas de plátano o nutrientes, es importante darnos cuenta que puede haber repercusiones en el volteo. Normalmente estábamos volteando en la etapa de fermentación de 2 a cada 24 horas al inicio y funcionaba con inoculación con plátano, hojas de plátano. Pero cuando utilizamos tratamientos, cuando utilizamos Germán, disculpe, te quedan 10 minutos. cuando utilizamos nutrientes, en este caso pudimos observar de que se acelera un poco la fermentación. Bueno, la otra cosa importante, Germán, solo para confirmar, ¿me escuchó? Sí. Ok. ya casi terminamos, por allá. Ok, área superficial. En el caso del área superficial vamos a tener una importancia gigantesca en el momento del secado, ¿verdad? Cuando estamos secando necesitamos que en el primer y segundo día de secado el área superficial sea muy grande y haya remoción y mucho espacio entre las semillas. ¿Por qué? Porque yo quiero que se seque, pero que se seque ligeramente despacio, porque si se seca muy rápido se puede capturar el ácido acético y me puede producir sabores ácidos al final. ¿Ok? Bueno, esto es otro punto crítico también. Esta es la parte del presecado. Y en la parte del presecado, esto es cuando cuando termina la fermentación, yo tengo que dejarlo reposar en un estante, ¿verdad? Durante 24 horas. En este momento es muy importante, aquí más bien es el control de moscas, vectores así. Entonces, en algún momento habíamos utilizado ventiladores y había sido útil. ¿Ok? Bueno, ya para las conclusiones. Bueno, obtuvimos un predictor de condiciones finales programado en Python 3 bajo la librería SSCI-Kit. Y el predictor va a predecir condiciones de humedad, de pH y volumen para después de darle condiciones iniciales al software, ¿verdad? Responde a nuestro principal problema, que es la solución a condiciones no isotérmicas. Esto es que la temperatura varíe, que es la realidad, que es el objeto de estudio. Ya existen, digamos, en la industria, lo que llamamos difusores y otras técnicas de secado, pero que no aplican a la realidad del campo, que básicamente no hay manera de que sean aplicables a fincas agroecológicas o agroforestales. Entonces, una herramienta como esta viene a responder ese vacío, básicamente. Entonces, bueno, los aceleradores de convergencia, función de Bruselator y función de Adrover, resultaron de utilidad, pues que nos dieron convergencia. De otra manera, es muy posible que ni siquiera hubiéramos convergido. O sea, ni siquiera habríamos tenido un resultado y ni siquiera nos hubiera dado 0,82 o 0, lo que fuera, ¿verdad? Y por último, dejamos como parte de la vinculación, ¿verdad? De la maestría en agricultura ecológica, aparte de dejar algo que posteriormente, a través de trabajo también, de socialización, pueda llevarse a los productores, y en este caso es un protocolo post cosecha, que tiene la intención de reducir pérdidas, especialmente por hongo. Entonces, la idea es que al revisar, de ir teniendo datos de predicción, pueda tomar decisiones, ¿ok? Recomendaciones: tomar los datos en intervalos continuos, porque cuando, por ejemplo, no podemos tomar un dato de un día para otro, prácticamente el software tiene que inventárselo, hay que inventar casi de una forma para poder llenar ese espacio, y eso termina creando, eso aumenta la variabilidad de lo que no queremos. Tomar en cuenta la variabilidad genética es muy importante. En este caso nosotros trabajamos con variedades mixtas, o sea, era una colección, entonces no podemos determinar qué variedad genética,
pero nos parece que es muy importante que se tome en cuenta lo genético, puesto que eso va incluso está ligado con el origen también. Y luego, también más muy importante, alimentar el motor de predicción. Esta herramienta solo funciona si tenemos a muchas personas alimentándola y compartiendo datos, en el sentido de que, qué sé yo, que si yo logro que si una persona en Talamanca ingresa, la comienza a usar, luego otra persona la comienza a usar, ya va a llegar a un punto en donde esos mismos datos enriquecen la predicción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Estamos en tiempo, ¿verdad? Eso sería todo. Sí, no hay, estamos en tiempo. Muchas gracias. Si nos Ok. deja de compartir, por favor. Sí, por supuesto. No hay nada más para. Stop share. Ahí Bueno, estamos, ¿verdad? sí. Bueno, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias a Germán por esta exposición. A continuación, doy la palabra al máster Gerald Torres. Las consultas, comentarios que haga el máster Gerald Torres, por favor, de una vez las evacúa. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, Germán, bueno, primero que todo, antes de preguntar algunas cositas, primero agradecer por la presentación, ¿verdad? Y por el trabajo, que me parece importante señalar el trabajo realizado. Y mi primera consulta va por el lado de la recomendación que usted acaba de mencionar, ¿verdad? De alimentar más datos. Usted habla de que una de las limitaciones es la poca cantidad de datos que se lograron obtener, ¿verdad? ¿Cuántos datos usted estima que se necesitarían o qué tan grande tiene que ser esa base de datos para que el sistema, tal cual usted lo está planteando, para que la red neuronal pueda mejorar esas predicciones? O sea, pueda mejorar el aprendizaje y así que las predicciones cada vez sean más, pues más cercanas a la realidad. Perfecto. Perfecto. Ok. Básicamente, para contestarle a Gerard, entonces, la manera que tenemos para darnos cuenta es a través de las métricas. El mismo algoritmo nos va a dar una forma. Cuando este algoritmo nos dé alrededor de 95% del R cuadrado, ¿verdad? En este caso, coeficiente de determinación, y cuando ya tengamos un número muy cercano a cero en el error cuadrado medio. Ese número muy cercano a cero no tiene que ser cero, tiene que ser considerado cero para no es para nuestra, digamos, para nuestro caso. En este caso, digamos, lo vamos a saber a través del mismo motor. Además, en el momento en donde yo haga la convergencia, ¿verdad? Donde yo ponga a tirar el sistema me va a decir las veces, digamos, me va a dar las iteraciones. Cuando comience a tirar el sistema, que ya está bajando la cantidad de iteraciones que necesita, yo me voy a dar cuenta que el sistema cada vez está mejor. Ok. Y también tengo una consulta sobre la relación 70-30. Esto lo hemos hablado, de hecho. Usted habla de ese 70-30, según tengo entendido del documento, viene una revisión bibliográfica, pero ¿a qué es, o sea, cuál es la lógica de esa relación 70-30 desde el punto de vista de... Esa lógica más bien es empírica. Realmente lo que se ha tomado es que las otras personas que han hecho trabajos similares han tomado el 70%, en este caso me parece que es Oli Furtuyi quien lo hace. Él toma diferentes configuraciones, 30-70, 60-40, 50-50, y es la configuración 30-70-30, ¿verdad? 70 experimentales, 30 validación, la que le da mejores resultados. Entonces, yo básicamente utilicé
ya los experimentos de él, la parte que él ya había utilizado, había experimentado, porque de otra manera era casi que intuitivo. Entonces, para no hacerlo intuitivo, buscamos una referencia bibliográfica. Ok, no, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Gerard. Eso sería todo de su parte, don Gerald, por favor. Sí, sería todo. Muchas gracias. A continuación, por favor, la maestra Alejandra Mencía Guevara. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Y yo soy testigo de todo el trabajo que usted realizó en campo y todo el esfuerzo que le ha puesto a este proyecto. Mi pregunta, bueno, al implementar este modelo modelo matemático de secado visto desde la fermentación como pérdida, ¿verdad? De la humedad, acoplado a un sistema de aprendizaje automático, ya en fincas de pequeña o mediana escala, ¿cómo usted mediría el impacto de esa tecnología en términos de eficiencia del proceso, de la calidad en la que resultan los granos, el beneficio económico para los agricultores? Entonces, ¿usted podría darme algún indicador clave que utiliza la aplicación de este modelo? Se me cortó un poquito, Alejandra. Entonces, si me puedo plantear rápidamente, o sea, porque no le logré entender todo. Sí, es que mi conexión es inestable, pero básicamente es que si usted me podría dar un indicador de éxito de la aplicación en términos de rendimientos, de calidad y beneficio económico de los productores a corto o largo plazo. Ok. El primer indicador estaría en el momento en el que la estén usando, tengan o sea, estén en plena cosecha y de un pronto a otro venga un temporal, un frente frío muy poderoso y utilicen la herramienta para tomar una decisión. Entonces, ese sería el primer momento en donde las personas podrían ver un indicador. La otra es que por ejemplo, una persona productora podría obtener todos los datos y comenzar a hacer una listita de todo lo que va obteniendo, de cuánto predice y cuánto obtiene. Entonces va a ir comparando. Cuando alguien, por ejemplo, para obtener una certificación, le venga y le diga que demuestre su calidad, entonces va a tener una documentación generada a través de una herramienta, incluso después se puede hacer con la misma herramienta, donde básicamente le dice dónde están los pasos, o sea, va a obtener una forma de trazabilidad. Claro, tiene que trabajar, hay que hacer un plan y todo, pero eso se puede obtener. Entonces, de alguna manera, si una persona productora la utiliza, sus dos formas van a ser desde la toma de decisiones y desde los datos que luego puedo utilizar para otros procesos. No sé si contesto. Sí, estamos. Sí, Germán. Muchas gracias. ¿Alguna otra consultita? De mi parte es eso. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, el doctor Carlos Hernández Aguirre, tutor, por favor. Buenos días, ¿me escucha bien, Germán? ¿Me escucha bien ahí? Perfecto. Ya no lo escucho, cabrón. Ahora Ahí. sí. Ahí. Ok. Bueno, voy a hacer un par de preguntas, Germán. Si quiere, no tiene para tomar tal vez como nota o se acuerda. Son tres comentarios rápidos, pero si no, por lo menos, si no, no importa. Yo se las hago en orden y ahí las vamos viendo. Bueno, la primera es felicitarlo, Germán, porque el trabajo suyo es un trabajo realmente ejemplar.
¿verdad? Es necesario, yo sé que es un primer paso modesto en este esfuerzo que estamos haciendo para contribuir al sector cacautero, ¿verdad? Porque pues el modelo es un primer paso, pero en una realidad compleja donde los productores carecen de infraestructura, es decir, ellos pueden, partiendo de algunas condiciones preliminares, hacer un ejercicio y predecir condiciones del secado. Sin embargo, ¿verdad? El margen de maniobra que tienen en su realidad es muy compleja, ¿verdad? Es decir, ¿qué pueden hacer en medio de un temporal o de una situación climática difícil, ¿verdad? Es decir, son pocos es poco el margen de maniobra que tienen, ¿verdad? Quizás usted podría comentar un poco sobre eso en algún momento si se acuerda, pero comentarle, ¿verdad? Y agradecerle por el trabajo que usted hizo, que es un primer paso. Yo sé que tenemos que desarrollar tecnología, ¿no? Y aportar más tecnología al sector productor para que ellos puedan tener, pues, mayor margen de maniobra, ¿verdad? Que puedan tomar decisiones que puedan, de alguna forma, reducir, ¿verdad? Las pérdidas que al día de hoy tienen, ¿verdad? Se calculan que las pérdidas en cacao, ahora por mal secado, pueden ser mayores al 50%. Es decir, imagínense el esfuerzo que hace un productor agrícola, ¿verdad? En fertilizar, en podar, en reducir plagas, pero para perder la mitad de la cosecha en un proceso de secado, ¿verdad? Es una gran lástima, y es la gran realidad del sector productor. Pero bueno, ahora volviéndose ya al tema técnico, digamos, del diseño, a mí me gustaría que comentara de una manera muy rápida, muy resumida, el criterio que usted utilizó para escoger la configuración del modelo de aprendizaje automático. Sobre todo, tal vez si pudiera comentar sobre el tipo de predictor de optimizador, perdón, que usted usó. Es decir, usted no comenta muchísimo en la presentación, yo sé que en el documento está muy claro, pero tal vez que pudiera de una manera muy resumida decirnos por qué escogió o por qué se decidió por esta configuración, ¿verdad? Del modelo y por qué ese predictor en particular, ¿verdad? Eso es un dato interesante y yo sé que tal vez no es el tema de fondo de esta tesis, pero que valga la pena que usted amplíe un poco sobre los criterios en la escogencia de ese modelo y ese optimizador. Este, y la otra pregunta es sobre las variables de entrenamiento, ¿verdad? Usted utilizó dentro de las variables de entrenamiento pH. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué no, o cómo podría mejorar, por ejemplo, usar acidez titulable en lugar de pH? ¿Ok? Esas dos observaciones. Ok, empiezo con con esta de pH, ¿verdad? Voy a empezar con la última. Ok, sería maravilloso utilizar acidez titulable, pero sería maravilloso también utilizar las dos. Ambas nos aportan. El detalle es que en el caso del pH, teníamos una delimitación física, que es que inicialmente intentamos tomar la muestra in situ, pero mover el pHímetro implica una descalibración muy grande. En este caso en el pH es más una decisión operativa. De hecho, digamos, las variables de operación entran mucho en cuanto a decisiones operativas, que es lo que yo puedo obtener en campo y que a un productor se le hace también relativamente fácil obtenerlo. O sea, porque, por ejemplo, acidez titulable la podríamos obtener, pero no sé qué tan fácil le haría a un productor. A veces es más fácil llegar con un aparato a medir a tener que ir con una bureta, ¿verdad? Bueno, en el caso que sí haya un aparato también para titulable podría ser, pero en este caso fue por puro nivel operativo, o sea, era lo más operativo que teníamos en el momento. Y la primera era, bueno, ¿por qué utilizamos lo que utilizamos? Bueno, lo primero, lo primero es utilizar un lenguaje de programación particular. Yo creo que todo inicia con Python 3. Y cuando uno busca en Python 3 opciones para redes neuronales, nos vamos a encontrar la librería SSIKit, que es básicamente la librería de la que está surgiendo todo eso. Entonces, lo utilizamos por varias cosas. Uno, Python está en auge, es el lenguaje que yo tenía por coincidencia, digamos, más facilidad para aprender, y entonces va un poco por ahí. Ahora, ¿por qué la configuración del predictor? ¿Por qué una red neuronal particular, ¿verdad? Con todas estas acotaciones? Uno, la practicidad de la herramienta nos permite programar de alguna forma más sencilla. Yo no soy programador. Entonces, tuve que utilizar una herramienta que fuera lo suficientemente
amable con el usuario para poder hacer las cosas. Eso es una de las primeras realidades, ¿verdad? Esa es la razón por la que utilizamos el Python 3. Y ahora, ¿por qué la configuración de nuevo? ¿Por qué utilizamos 20-30% de los datos para validar y 70% para crear el predictor? Ahí sí, vuelvo a insistir, hay básicamente recomendación bibliográfica sobre experimentos empíricos realizados anteriormente, en el que tuvimos que básicamente basarnos para que no se viera totalmente intuitivo. Y la otra parte son los aceleradores de convergencia, que los aceleradores de convergencia vinieron a ser la solución al problema de tener pocos datos. Entonces, toda esa configuración básicamente lo que nos está permitiendo es dar un primer paso, es decir, que sí se puede hacer, básicamente. Porque es cierto, o sea, esto es un paso muy modesto en el sentido de que después de esto sigue la optimización del software, digamos, si quisiéramos vincularlo de la manera como se debe, tenemos que hacer un programa donde se involucre incluso otras maestrías, ¿verdad? Otra gente que tenga la facilidad de comunicar también estas cosas que pueden ser complejas. Entonces, o sea, el proyecto podría ir más allá, pero hay que empezar por saber qué se puede hacer. Y yo creo que lo importante acá es de saber que si se hace un modelo, perdón, podemos obtener una convergencia, o sea, vamos a obtener un resultado. Ya después lo que sigue es afinarlo. No, muy bien, muchas gracias, Germán. ¿Listo, doctor Carlos? Sí, ya estaría por mi parte. Perfecto, muchas gracias. Doctora Marta Orozco, coordinadora, perdón, de la Maestría en Agricultura Ecológica. Adelante, por favor. Gracias, Gravin. Germán, muchas felicidades por tu trabajo. El trabajo de Germán me parece muy valioso porque creo que apunta muy bien a la interdisciplinariedad que está indicada en nuestro estatuto orgánico. Entonces, yo puedo, por ejemplo, contabilizar diferentes disciplinas que convergen en este trabajo, como las matemáticas, la química, la ingeniería, obviamente la agricultura ecológica, el procesamiento post cosecha, herramientas de última tecnología, si se puede llamar así, como es esta inteligencia artificial, al servicio de la agricultura. Entonces, por ese lado, creo que es un excelente trabajo. Igualmente felicitar a, a su comité, porque creo que el producto final fue de una gran calidad. Yo quizás, Germán, porque conozco a Germán, él es muy apasionado de su trabajo, pero tal vez si nos pudieras enfatizar eh, la importancia de este trabajo tuyo, indicándonos cómo los productores de cacao actuales determinan estas variables de decir, bueno, hasta aquí hasta aquí llega la fermentación, hasta aquí el secado, y qué ventajas tienen al poder utilizar esta herramienta. Sí, ¿qué ganan ellos con implementar el uso de esta herramienta? Que aprovecho para decirle a Pamela, que creo que está preguntando si esto se puede poner en una app. De hecho, esto es una app, Pamela, que estoy segura que Germán puede facilitar. Nada más hay que pedirle, quizás esto es algo que nos puedas comentar, Germán, cómo una persona que se dedica a estos procesos puede tener acceso a esta aplicación, quién le puede dar la asesoría, porque esto ya está listo para ser usado en campo, probado, alimentado, para que pueda ser más exacto, ¿verdad? Mientras más se use, pues más exactas van a ser y los resultados más confiables, pero es necesario entrenarla, ¿no? Como dicen, que aprenda. Entonces, no sé si por ahí nos puedes comenzar a comentar. Entonces, digamos, si una persona quisiera implementarla, bueno, lo primero es que
Yo creo que Quizás si nos dices cómo se hace ahora, cómo Ok. se hace ahora. a eso voy, a eso voy. Precisamente, ok, los productores ya tienen una forma de hacer, tienen, incluso tienen una forma ya de fermentar y de secar. El detalle es que no necesariamente se hace de forma estandarizada entre todo el mundo, ¿verdad? Eso hay que particular, eso hay que tomarlo en cuenta. Hay gente que hace volteos a tanto tiempo, hay gente que dura 6 días fermentando, hay gente que dura 5. Ahora, uno no puede llegar y decirle a una persona productora simplemente decirle, ay, no, vea, mejor denle un día menos y no darle ninguna respuesta. Pero si yo tengo una herramienta en donde básicamente la persona va prediciendo y va llevando el conteo, ¿verdad? Entonces la misma persona, desde su propio uso, muy posiblemente va a decir, ah, ok, yo vi que en la ocasión anterior que yo utilicé esto, utilicé, no sé, ya iba por tanto de secado y utilicé 6 días. Entonces lo que voy a utilizar entonces ahora son los 5. O sea, es el proceso en donde la persona termina decidiendo a través del uso de la herramienta. Ahora, si por ejemplo, si una persona en este momento quisiera digamos, iniciar, implementarlo, bueno, tendría que comunicarse conmigo, por supuestísimo, porque ahí tendríamos que empezar a diseñar cómo plantear, bueno, pues hay que instalarlo. En este caso, lo mejor sería instalarlo dentro de un servidor de la propia finca, ¿verdad? Para que sus datos no corran peligro, obviamente. Eso es muy importante. Esa persona va a generar una cantidad de datos impresionante. Además, hay que tener en cuenta que esos datos son valiosos y obviamente hay que protegerlos. Y bueno, y luego, a partir de eso, de iniciar todo un proceso de la mano, en este caso, de las personas desarrolladoras, de quien desarrolló, en este caso yo, y ir con un acompañamiento. O sea, en este momento el acompañamiento es necesario completamente, y más porque estamos en un momento incipiente. Puede que llegue un momento en donde ya, después de hacer el experimento, varias repeticiones, después de tener, o sea, varias personas productoras que ya lo usen, ya ahí a partir de ahí yo ya puedo dar un protocolo y que la persona vaya sola. Pero al inicio definitivamente hay que acompañarle, eso es seguro. Ok. Por otro lado, bueno, hablamos de fermentación, de secado, como proceso post cosecha del cacao. Sin embargo, tú nos puedes explicar como para dimensionar más las implicaciones ya más prácticas de un buen procesamiento post cosecha, una buena fermentación, un buen secado, eso, ¿cómo se traduce en beneficios al productor? Ok, perfecto, claro. Sí, de hecho, sí tiene toda la razón, mencioné poco digamos, la importancia de la post cosecha. Bueno, o sea, lo más importante de la post cosecha y las razones por las que se inició era, se crea una metodología para acondicionar los granos de cacao después de cosecharlos, es precisamente la formación de moho, ¿verdad? Es las pérdidas. Ese fue el primero. Pero luego nos dimos cuenta que fermentar, ¿verdad? Bajo un cierto proceso, puede permitir que los azúcares que tenemos en la pulpa ingresen al grano. Eso va a pasar en la fermentación. Luego, esos azúcares van a interaccionar con el interior de la semilla, parte se va a formar ácido acético. El ácido acético va a cambiar la configuración de algunos nutrientes y va a permitir aromas, y luego vamos a secar y a permitir que toda esa agua salga del grano, y vamos a tener ahora condiciones de aroma significativos, ¿verdad? Vamos a tener un aspecto apropiado, que es básicamente que la almendra se vea ovalada, sin huequitos, ¿verdad? Que no se vea como una hojuela.
Además, yo creo que hay digamos, hay algo muy importante que no solo es la formación de moho, sino también es evitar la ocratoxina A. Este es un compuesto tóxico que se forma cuando la cosecha no se hace bien. Y en algún momento fue sumamente importante. En África durante un tiempo hubo contaminaciones grandísimas por ocratoxina. Y eso es también una de las razones más importantes. ¿Qué más tenemos en post cosecha? Bueno, la chocolatería. Dependiendo la porosidad, bueno, ya eso es parte, eso no me conviene, bueno, pero eso, ampliando, las características que yo obtengo en la parte de secado y fermentación necesariamente van a tener un impacto en chocolatería. Eso es claro. Lo otro es también diferenciar lo que es digamos, el cultivo en fincas agroecológicas o agroforestales, ¿verdad? Pequeños y medianos, a los cultivos en grandes extensiones, ¿verdad? De formas convencionales. Es completamente diferente. En este caso, nuestro objetivo es básicamente solo la parte agroforestal, agroecológica y, por supuesto, agricultores que realicen sus procesos de forma artesanal, ¿verdad? Con cajones y, por supuesto, en el secado al sol, que es el que estamos usando. Y entonces, entre se tenga más control de estos procesos, ahí se incrementa la calidad y eso tiene implicaciones a nivel comercial. Sí, claro, pero digamos, el punto primordial para mí es la toma de decisiones, la posibilidad de poder tomar una decisión a partir de un dato. Es algo que ahorita no tienen. Entonces, yo a partir de que tomo una decisión a partir de un dato, esa decisión me sale bien, ahora yo sé que ese proceso se puede mejorar, entonces, ahora yo mejoro mi proceso y ahora accedo a una certificación, por ejemplo. Ahora tengo otro compañero o compañera de otra finca que puedo estandarizar la misma calidad y ahora podemos vender al mismo cliente y obtener un mejor precio. O sea, definitivamente aquí la importancia está en el manejo de información, pero eso es algo que hasta este momento no teníamos. Bueno, gracias, Germán. Gravin, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Bueno, Germán, de mi parte como representante del posgrado, voy más bien a hacer un barrido de las cuestiones que los compañeros han preguntado en el aspecto de que, o han comentado. Me parece una tesis que cumple, como lo señalaba la doctora Marta, la doctora Orozco, esta multidisciplinariedad en el trabajo. Una tesis de pocas páginas, que eso me encanta también, resume el trabajo de que también hay trabajos que tenemos tal vez todavía en la universidad la noción de que las tesis tienen que ser cientos de páginas para que sea un buen trabajo y no, o sea, así como pueden ser cientos de páginas, pueden ser páginas muy concretas para ese trabajo. Creo que escuché que eras ingeniero químico, entonces esta combinación de la matemática, la programación, Python, has tenido experiencia también, como decías, es un lenguaje mucho más amigable para una persona que no es tampoco un ingeniero informático. Esa combinación con los estudios tuyos ya propios de tu formación química, pero con esta cuestión de la agricultura ecológica me parece sumamente interesante y de verdad que se aprecia muchísimo ver ese trabajo que está haciendo la universidad de poner la ciencia al servicio de la agricultura, al servicio de los agricultores. Pensaba y soñaba un poquito más, por mi formación me eduqué, la maestría y el doctorado en Alemania y veía mucho de este tipo de trabajos, cómo se hacen con los trabajadores y cómo hay financiamiento para hacer planes pilotos, para crear después tecnología que se adapte a estos procesos. Entonces ve uno una agricultura sumamente tecnificada, industrializada, al servicio también de los agricultores. Entonces, yo simplemente tengo una sugerencia en ese aspecto, es cómo va
si hay posibilidad de que usted pueda llevar esto a otros espacios para buscar esas posibilidades. Como le digo, esto es simplemente más una consulta. Ahorita lo escuchaba con dando contestando la pregunta a la doctora Orozco y me hubiera gustado que muchas de las cosas que ha dicho ahorita hubieran estado en las conclusiones, porque yo creo que sí daba el trabajo para llegar a esas conclusiones en algunas cosas, sin poner niveles de gastos, costos, factibilidad, eficiencia, porque yo sé que la tesis no iba sobre eso, pero sí, algunas de las cosas que has mencionado ahorita al final, era muy evidente que podía estar, como le digo, creo que podía haber estado en las conclusiones, las recomendaciones como tal, incentivarte a que ese trabajo se publique también, o sea, es un trabajo de una rigurosidad muy buena y creo que en eso también su tutor tiene pues ese reconocimiento y bueno, y que a veces vemos muchos de estos trabajos en otras latitudes y creo que en el país sin lugar a duda también se está haciendo. Entonces, más que una pregunta, como le decía, y un comentario, ¿cómo ves esa posibilidad? Yo sé que es difícil en el país hacer todavía, nosotros estamos muy lejos de tener realmente una colaboración público-privada y academia fuerte. Seguimos de parte de todos los sectores, a veces con muchas mezquindades en estos aspectos, pero cómo llevar esto y principalmente me llama más la atención porque habla de la pequeña y mediana escala, que son muchos de los productores de cacao en este país, y cómo verías esa posibilidad de articular con otras instituciones, organismos, para esto que ya es un inicio, inclusive llevarlo a la práctica y como lo decía, instrumentalizar la investigación ya en maquinaria, aparatos que podrían hacer estos procesos muchísimo más sencillos. Eso sería principalmente de mi parte. Perfecto. En este caso, yo pensaría que es seguir el camino natural digamos, de un trabajo de investigación. Dentro de me parece que en noviembre, de hecho me invitaron hace muy poquito, la Universidad Nacional tiene un simposio en Iberia, me parece, de biotecnología, bioprocesos. Y este trabajo encaja ahí. Pero entonces yo creo que la estrategia sería más bien aceptar todas estas invitaciones, más bien vincularme con los sectores que vayan mostrando, digamos, como interés y afinidad. En este caso, esa es una oportunidad porque nos lleva a Guanacaste, ¿verdad? Pero yo estoy abierto a la total posibilidad de que se me diga, bueno, quiero participar en un simposio, en un conversatorio, no sé, en la zona Brunca, ¿verdad? Todo gusto. O sea, esa disposición existe y de mi parte lo voy a hacer, porque incluso es muy posible que digamos que el artículo ya se vaya a publicar como tal, o incluso, digamos, de esta misma investigación, hubo cosas que no competen digamos, al trabajo que presenté hoy, pero que sí puedo, digamos, como parte, como también agradecimiento al laboratorio de calidad, digamos, brindarles a ellos también información que también logré captar desde otro, como parte, digamos, de lo mismo, pero pero información que no cabía para este tema. Entonces, digamos, el asunto es continuar la vinculación, o sea, seguir. Y yo, por supuesto, la disposición más grande de que me dicen, me invitan a algún lugar a así con la charla, por supuesto que voy a decir que sí. Y bueno, es muy posible que a esta de diciembre vaya a participar también con este tema. Entonces, y bueno, y el artículo también, ya habíamos quedado con Carlos, que en algún momento lo vamos a sacar, y también como un artículo misceláneo, como uno que viene, como otro que sale de todo esto, pero que no venía exactamente no estaban los objetivos, pero ya tenemos datos, pero encontramos algo. Entonces, eso también queríamos publicar. Perfecto, perfecto. Yo creo que los productores de cacao no están tan organizados en este país, por ejemplo, como los productores de café. Eso también es una lástima en el aspecto que hay una estructura, ¿verdad?, que podría llegar más ahí. Pero bueno,
De mi parte eso sería, no sé si alguno de los miembros del tribunal tienen algo más que agregar.